Hola a todos, soy Camila, profesora de inglés, y el día de hoy les vengo a explicar sobre los sonidos y la pronunciación en inglés. Me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que alguna vez no han sabido cómo pronunciar una palabra en inglés. Bueno, en este video trataré de explicar de la forma más simple posible cómo pueden pronunciar estas palabras. Primero que todo, cuando nosotros verbalizamos nuestras ideas, emitimos sonidos, ¿cierto? Todo lo que yo produzco son sonidos. Veamos el siguiente ejemplo con la palabra casa en español. Lo que sale entre corchetes, que ustedes seguramente lo han visto en muchos diccionarios, se refiere a los símbolos fonéticos, ya para poder pronunciar. O sea, cada símbolo, esos 4 símbolos que están ahí, representan un sonido para producir finalmente casa. Entonces los sonidos son k, a, s, a, ¿ya? Entonces esos 4 sonidos pueden producir la palabra casa. Y yo lo comprendo porque es un idioma que entiendo. Pero por ejemplo, si yo escucho a alguien en otro idioma hablar que yo no conozco, para mí van a ser solamente sonidos. Por lo tanto, ese es uno de los grandes aportes de la fonética en el aprendizaje de un idioma, porque te permite por un lado entender el mensaje y por otro ser capaz de producir uno y tener la confianza suficiente para hacerlo. En inglés existe un sistema llamado The International Phonetic Alphabet, en donde cada símbolo, como mencioné anteriormente con el español, cada símbolo está asociado a un sonido en particular, y eso es lo que yo les quiero explicar el día de hoy. El sonido que está asociado a cada uno de esos símbolos, ¿ya? Y esta es la tabla que voy a explicar. No se asusten porque es más fácil de lo que creen. Lo que sí, esto requiere práctica. Por lo tanto, este video sería útil que lo sigan viendo y revisando cada vez que tengan una duda respecto a la pronunciación. Una vez que ya lo tienen, le prometo que se van por un tobogán. Primero que todo, pronunciemos estas palabras. Apple, any, ego, empty, island, ink, ocean, office, ugly, push. ¿Te das cuenta que hay algo distinto? O sea, a pesar de que son pares de palabras que empiezan con la misma vocal, sus sonidos son distintos. Por ejemplo, apple, any. Y tú te preguntarás, pero Camila, ¿cómo puedo saber la pronunciación de estas palabras desconocidas? Y bueno, hay una forma. Lo primero que tú tienes que hacer cuando te enfrentas a muchas palabras que no sabes cómo pronunciar es conocer estos símbolos fonéticos. ¿Ya? Tenemos la suerte de que muchos de los símbolos suenan parecido a sonidos en español. ¿Ya? Por ejemplo, hay un símbolo que tiene una forma de S y suena como S, entonces eso se facilita mucho. Hay algunos símbolos que son un poco distintos y eso vamos a reforzarlos más. Por lo tanto, esta es la tabla. Vamos a comenzar primero con las vocales y después con las consonantes. Y antes de comenzar te quería explicar esto. Es que es bien sencillo. Cuando nosotros verbalizamos o emitimos sonido, utilizamos nuestros órganos articulatorios, ya sean la lengua, los dientes, el labio, paladar, cavidad nasal, todo eso para producir sonidos. Y las cuerdas vocales aquí son fundamentales. Las cuerdas vocales son bandas de tejido muscular flexible que se encuentran en la entrada de la tráquea. Entonces cuando tú hablas, las bandas se juntan y vibran para hacer sonido. El resto del tiempo las cuerdas vocales se encuentran relajadas en una posición abierta para que puedas respirar. ¿Ok? Entonces cuando tú hablas puedes poner tus dedos acá y puedes sentir esa vibración. En cuanto a las vocales, que es lo que vamos a ver ahora, tenemos 2 tipos de vocales. Las vocales cortas y las vocales largas. Las vocales largas tienen que pensarlas como en tiempos. Las vocales largas les va a tomar 2 tiempos producirlas, ¿ya? Así de longitud. Las vocales cortas el sonido es mucho más corto. Por lo tanto, las vocales cortas tenemos una que es como una I y que en realidad suena como una I, pero es como que tienen que articular los labios para decir una E y pronuncian una I. E, 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 E. Entonces sería hit, tin, bit, feel, sit. Escuchen que el sit no es sit, es sit, ¿ya? No se preocupen, que eso con la práctica se va a ir produciendo mucho mejor. Después tenemos una met, bet, ten, fell. Después tenemos una A, que es como así. En esa A tú tienes que abrir harto la boca. Cup, lock, duck, bot, cup. Después tenemos una
A, E. ¿Ya? Recuerden ese símbolo. Entonces en eso ustedes tienen que articular con los labios como una E, pero producir el sonido de una A. Cat, bag, black, cap, bat. Después tenemos una que es como una O, hot, rock, pot, cross, pop. Después tenemos una U, put, could, pull, push, book. Y después tenemos esa E que es como invertida, que es casi imperceptible, que casi no se pronuncia. Es away, about, banana, teacher. Después tenemos las vocales largas y que se caracterizan por presentar esos dos puntos al final y son más largas. Por ejemplo, con la primera que es como una I. Esta es muy parecida a una I, que nuestra I latina. I, meet, beat, team. Después tenemos una que es como un 3, 2 puntos. Esa es nurse, her, third, turn. ¿Ya? La boca muy Después tenemos una que es una O, talk, low, bore, yawn, yaw. Y después tenemos una U, few, wood, loose, gloomy, fruit, shoe. Y después tenemos una A larga, fast, car, hard, bath. Y después tenemos los diptongos, que son dos sonidos. En los diptongos tenemos ear, near, ear, clear, tear, beer, fear. Después tenemos esa y recuerden que esa E invertida casi no suena, entonces esta terminaría siendo como una E. Hair, there, care, stairs, pair. Después tenemos una EI, A, face, space, rain, case, aid. Después tenemos esa que es como una seda invertida, como para el otro lado, y esa suena como una O, recuerden. Entonces sería hoy. Todos estos símbolos son los mismos que vimos recién, ¿ya? Mezclados. Entonces sería hoy, joy, employ, toy, coil, oyster. Después tenemos I, my, sight, pride, kind, flight. Después tenemos O, no, don't, stones, alone, whole. Después tenemos ow, mouth, house, brown, cow, out. Bueno, si tienen alguna duda lo pueden consultar y en el próximo video vamos a ver las consonantes. Espero que les haya servido y recuerden practicar y les quería mostrar cómo poder leer símbolos fonéticos, o sea, dónde yo los puedo encontrar. Bueno, si ustedes tienen un diccionario físico va a aparecer como esto, ¿ya? Esto que sale como en slash. Y la otra alternativa es ir a Cambridge, que es un diccionario online. Entonces ustedes ingresan a Cambridge, por ejemplo, pongamos table, la escribimos, y buscamos, y ahí sale entre slash, bueno, sale la definición, y si ustedes la quieren buscar de inglés a español sale la traducción, y entre slash sale la versión inglesa y la versión americana de la pronunciación. Yo les recomiendo seguir la opción americana de principio porque los sonidos son un poco más fáciles, son un poco más conocidos para nosotros. Pero si no les cuesta la otra, igual lo pueden ir probando. Eso, nos vemos en el próximo video.